Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Susurros Podcast. Estamos hoy con un episodio muy especial, muy tuanis. Tenemos una invitada en este episodio que nos viene a contar las historias que ha vivido no solamente en una casa, que también ahí vamos a comentar un poquito sobre el libro que está escribiendo sobre la casa embrujada de Aranjuez, que ese es el nombre del libro, y además algunas otras cosas ahí que le han venido pasando a lo largo de su vida. Tenemos como invitada a Heidi Izaguirre, ¿correcto? Correcto. Ok, Heidi, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y por venir a comentarnos un poquito todas estas historias. Como siempre, en todos los episodios, tengo a Walding que nos acompaña. Placer. Entonces, bueno, estamos bastante emocionados porque una de las cosas que a nosotros nos gustan más realmente desde que venimos iniciando con el podcast es contar historias. Nosotros siempre hemos dicho que el podcast nuestro prácticamente es storytelling, ¿verdad? Y una de las cosas que más nos gusta, creo que a ambos, es cuando encontramos historias locales, porque hay mucha cosa que uno se encuentra, ¿verdad?, en internet sobre muchos temas, pero cuando alguien del país te dice, hey, a mí me pasó esto en tal lugar, claro, y es alguien de acá, entonces uno se interesa muchísimo, ¿verdad?, para saber, hey, eso todavía existe, ¿qué pasó con todo esto? Entonces, vamos a conversar un poquito. Entonces, bueno, no sé si para iniciar, antes de iniciar nos contás qué haces, qué te dedicas, cómo salió esto del libro, todo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación a los dos. Sí, bueno, el libro lo empecé a hacer en la época de pandemia. Estaba iniciando, entonces fue un fin de semana y yo decía, ¿qué hago? Dios mío, más que no sabía qué iba a pasar con esto. Y me senté frente a la computadora y dije, mira, voy a empezar a escribir la historia de la casa embrujada de Aranjuez. Entonces empecé ahí a irlo formando, acordándome de todas las vivencias que tuve. Entonces fue ahí donde lo tengo, ¿verdad? Es un libro pues realmente pequeñito, ya está en proceso de revisión. Ahorita pues soy licenciada en Administración de Empresas, pero me dedico a lo que es la asesoría inmobiliaria. Okay. Entonces eso ahí lo tengo como un pasatiempo y sé que pues mucha gente conoció esa casa y no sabe eso lo interesante, lo que realmente pasó ahí. Mucha gente frecuentó esa casa. Ok, decís conoció porque la casa ya no existe, según estuvimos hablando. Ya no existe, es correcto. ¿Dónde está más o menos ubicada ahí como para esa darnos una idea? Está cerca de la Hispanoamericana. Estaba cerca, ya ahora la botaron, hicieron otra cosa, pero estaba muy cerca entre la Escuela México y la Hispanoamericana. Ok, sí, y es que por ahí, bueno, para los que no son de Costa Rica o de San José, como que toda esa zona, sí, ¿verdad? Barrio Amón, Aranjuez, hay muchas casas viejas, ¿verdad? Y como con mucha historia. Claro. De hecho es un lugar que tiene su misticismo, ¿verdad? Que por ahí está la famosa casa de Aranjuez, ¿verdad? La grandota esta también. La de los 7 arcados. La de los 7 arcados. Esa misma. Sí. Aparte de eso, bueno, es un lugar donde esta universidad también tiene una parte que es la parte del hospitalario, ¿verdad? Que la gente dice que no, que los cuerpos no tienen por qué, cuando están sin vida, no tienen por qué jalar entidades ni nada, pero ahí tienen bastantes cuerpos, ¿verdad? Para estudio y demás, y todo eso jala mucho, ¿verdad? Claro, por supuesto, es que como bien lo dice, es una zona, ¿verdad? De vieja, la casa Aranjuez, sí, era una casa bastante grande, con un gran pasillo, eran cuartos no solo de una puerta, sino como de 2 puertas. Ajá, sí, este es estilo colonial. Exactamente, y inmensas y muy viejas, entonces es toda una mística, es todo ese lado, igual como la casa de los 7 horcados, que es bastante pues famosa aún, ¿verdad? Que sí, la gente... Y todavía está esa mística de que qué será realmente lo que pasa ahí. Claro, sí, nosotros ya hablamos de esa casa, de hecho, en el primer episodio, cuando hablamos de Chantes Embrujados de San José, sí, ahí hablamos un poquito de esa casa. Sí, es muy llamativo toda esa zona, ¿verdad? De hecho es muy vacilón porque hay como digamos grupos, ¿verdad?, encargados de como de este tipo de cosas paranormales que estudian o se dedican a difundir un poco. Ellos hacen hasta tours, ¿verdad?, por esa zona, como para ver las casas, ¿verdad?, y un poquito las historias y demás. Claro. Bueno, para ir entrando en tema, ahora sí con la parte buena. Contanos ahí, esa casa, vos vivías ahí cuando estabas pequeña, ¿cómo empezaron a pasar las cosas? ¿Era de tu familia o no sé? Bueno, a mí me llevaron cuando tenía 1 año. Okay. Mis papás, somos 3, yo soy la
tercera, ¿verdad? La comiche, como dicen. Y me llevaron cuando tenía 1 año. Entonces era una casa bastante grande, se compartía inclusive el corredor con los vecinos de la par. Y sí, era una bastante grande. Entonces, de ahí a uno pequeñillo no le hacían caso. Me acuerdo que pasaban cosas y mi mamá y mi papá me regañaban. Decía, ay, no sea necia, no pasa nada, y que eso son ideas suyas, y yo veía cosas, y tal vez mis hermanos no tanto, o mis papás no, pero como, digamos, yo me quedaba más con mi mamá, mis hermanos tenían un horario diferente, entonces yo pasaba con mi mamá y la casa era muy grande, tanto que una vez estaba pues jugando con una perrita pequeñita que teníamos ahí, entonces yo corría del pasillo de un lado para el otro mientras ella estaba cocinando. Y ya llegó al final del pasillo, nada más vi una cara ahí asomándose en la sala, y lo más feo, con pelo todo afro y así como, no sé, raro. Un muchacho joven, eso sí, como moreno, y me estaba viendo con una sonrisa. Entonces yo nada más me quedo viendo y le digo yo a mi mamá, mami, ¿quién está en la sala? Eso es parte de las historias de ese libro que vienen ahí en mención. Que yo digo, mami, ¿quién está ahí? Entonces me dice, no hay nadie. Yo, mami, pero es que hay alguien ahí asomándose. Entonces me dice, no, vamos, no se necesita. Y fuimos a ver y no hay nadie. Entonces pasaron muchos acontecimientos. De hecho, en los capítulos del libro menciono el gato poseído. Me encantan los animales, soy animalera. Tengo gatos, a pesar de que tuve experiencias, no los desprecio, ¿verdad? Me encantan. También cuando cumplí 15 años me regalaron un espejo, y ver algo ahí tan feo en el espejo y quedó plasmado, ¿verdad? Entonces el libro cuenta todas esas anécdotas y vivencias que tuve, y ya casi a lo último yo salí, ya nos fuimos de ahí cuando ya yo tenía 19 años. Okay. Ya era a todos los que nos molestaban en la casa, tanto a mis papás como a mis hermanos, ya era casi a todos. Ok, y en este caso usted dice que es bastante antigua, ¿verdad? Que era una casa antigua. ¿No supieron nunca la historia de la casa? ¿No supieron qué pasó ahí? ¿Quiénes vivieron? Yo me di cuenta ya después, cuando ya nos habíamos ido de ahí. Me imagino que pues mis papás, por protección, ¿verdad? Tal vez no meterle miedo a uno, no decía nada, pero ya al final, ya cuando nosotros nos fuimos, sí supe que mi abuelita, antes de vivir ahí, cuando mi mamá le contó que la habíamos alquilado, mi abuelita me dice, sí, ahí yo me acuerdo que íbamos y no sé qué. Entonces al final del libro cuento realmente por qué eran los acontecimientos, por qué se daban, porque había una razón. Ok. Entonces sí. No vamos a hacer spoiler para que vayan a leer el libro. Para que lo puedan leer. No, para nada, para que lo lean. Sí, para que lo lean cuando esté completo. Cuando salga nos avisa, y yo creo que yo soy uno de los primeros que se lo va a comprar. Claro, encantadísimo. No, y también cuando salga puede venir a presentarlo al podcast. Por supuesto, muchas gracias. Y ahí explicarnos un poquito, ¿verdad? Ya cuando tenga su tiempito, explicarnos un poquito de las anécdotas que le pasaron en esta casa también, ¿verdad? Pero bueno, continuando un poco, ahora en la conversación previa que tuvimos, ¿verdad? Estuvimos hablando de que esto no fue solo de esa casa, ¿verdad? Que esto fue como el activador, el momento en el que usted dijo, puedo ver cosas, no sé qué está pasando, pero que es algo que ha sido recurrente a lo largo de su vida, ¿verdad? Sí, claro, yo cuando salí de ahí, yo dije, ay sí, ¿verdad? Como en las películas, ¿verdad? Y pasó y ya, no, para nada. Aún así he vivido cosas, sin embargo ya no es tan frecuente como antes, pero sí, aún, ¿verdad? De hecho, yo soy católica, y una vez fui y me confesé con el padre, y el padre me dijo, vea, 2 padres me lo han dicho, me dijeron, bueno, esto sí existe, obviamente existe el mal y el bien. Entonces, y me acuerdo que ellos me dijeron, usted la van a atacar por sus hijas cuando usted tenga hijos, y así fue. Tuve a mi primera hija y recuerdo que la tenía en una andadera, y ella andaba jugando con una andaderilla ahí, chiquitita, y entonces nada más oigo como que se la mueven y apenas me tiraba a los brazos. Entonces ya ahí empecé a notar eso. Cuando ella había nacido estaba yo chineándole y jugando, y de pronto me tiraron una puerta en la cara. En la misma casa, me dejaron encerrada en el patio, y ella con 8 días de nacida, y vale que ese momento mi papá había llegado y pude entrar, si no yo no sé ni qué hubiera hecho, y así sucesivamente. Entonces a ellas, a mí me dejaron de cómo molestar tan frecuente, y a ellas más. Entonces yo dije, bueno, ahí tenía en parte razón el padre. Sin embargo, yo trato ahora como ver la lógica, o sea, como que uno ya aprende como a sobrevivir y a llevar las cosas. Porque sí, a pesar que he tenido cosas feas, también he vivido experiencias bonitas, inexplicables,
pero trato siempre de algo se cayó, trato de ver, si no fue algo ya lógico, digamos sí. que aquí estamos y he vivido eso, que una vez también estando con mi abuelita, bueno, ya falleció, pero esos, no sé si se acuerdan cuando habían unos cubiertos que se ponían en la mesa y como un set. Y estábamos conversando así como ahorita y de pronto el cuchillo se levanta y se deja caer. Mi abuelita, ay, ¿qué es eso, verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué caraja? Y seguimos hablando como si nada. No sentí miedo, no hice nada. ¿Por qué? Porque muchas veces uno siente cuando son malas vibras. Sí, claro. Cuando hay una mala vibra, uno siente... Yo hay lugares en los cuales yo digo, no puedo pasar o no puedo moverme de acá. Hay lugares, hay momentos en los que yo no les doy importancia porque eso se retroalimenta. Sí. ¿Vos sentiste en algún momento, tal vez conforme fuiste creciendo en la casa, tal vez uno ya se va haciendo ahí adolescente y demás, ya no tiene un poquito más de conciencia de por qué pasan las cosas, de algún tipo de realmente mala vibra o ambiente pesado o no? O solo pasaban las cosas y te las preguntabas después? Sí, digamos tal vez yo no estaba pensando en nada en ese momento. Recuerdo que estaba en otro lugar viviendo y estaba planchando ropa y había dejado una caja de cereal de mis hijas en la mesa. Yo estoy escuchando música, planchando y de pronto otro escuchar donde pasan como unas garras dentro de la caja, ¿verdad? Del cereal. En ese mismo apartamento, mi hija andaba en el catecismo y yo estaba con la menor, estaba pequeñita, y ella había dejado la tacita del cereal con la cuchara, y cuando escucho donde cae otra cuchara dentro de la taza, entonces yo lo que hago es que yo voy ahora a investigar y voy a ver, y había otra cuchara adicional dentro de eso. Entonces son cosas que uno no se explica, pero sí trato de tratar de ver la lógica, y sí, o sea, aún así sigo teniendo ver sombras o algo, pero ya como ya así como que escucho algo, si me asusto en el momento, pero sí aún. Creo que lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Como que uno trata como de ponerle la parte lógica a las situaciones como para no sugestionarse. Sí, y es que lo que yo digo, ¿cuánto tiene esta tierra de existir? Sí. ¿Cuántas estructuras? ¿Cuánta todo? Entonces, No solo eso, a final de cuentas, si están pasando en nuestro hogar, es eso, nuestro hogar, ¿verdad? No queremos que nos afecte al punto de llegar y decir, no puedo volver a estar aquí porque está pasando esto y esto, ya es mucho. Sí, correcto. Pero bueno, así como pregunta, ¿nos podría contar así como las historias más fuertes que a usted le hayan pasado? Sí, claro. Bueno, en esa de lo de la parte del libro, recuerdo que estaba acostada en la cama, estaba durmiendo y me dice mi mamá, una voz me decía, siempre había una voz que cuando mi mamá me dejaba sola me decía, Heidi, despiértese, está sola, Heidi, despiértese, está sola, y abría los ojos y de verdad estaba sola. Pero esa vez particularmente me dicen, Heidi, despiértese, que hay un fantasma a la par suya, Heidi, y la está viendo, despiértese. Y abro los ojos cuando voy viendo a una mujer a un lado de la cama, no tenía cara, solo le vi el pelo, y con un batón, ¿verdad? Entonces me empiezo a sentar, a rascarme los ojos, y de pronto otro se desapareció de abajo para arriba. Después de ver a un gato que parece en un lado, de pronto en otro, o sea, ¿qué explicación hay sobre eso, verdad? Y no lo viví yo, sino que ahí sí lo viví con mi hermana. Entonces fue esa parte fea. Y también en otro lugar, después escuchar una voz aquí donde te digan oiga y te mueven las cosas, o sea, eso es lo feo, digamos, o estar uno en un lugar y de pronto otro le tiran algo. Sí. Entonces son feos. Y volviendo a lo de esta voz que usted dice que le habían dejado ahí, ¿esa voz usted reconocía de quién era? No, vieras que era una voz como que no me provocaba miedo, era una voz de un hombre, pero la voz era tranquila, era pausada. ¿Familiar? No, para nada. No, familiar me refiero a que usted la sentía como que era alguien que le quería ayudar, que era bueno. Sí, pero lo raro, lo que no me explico es por qué siempre cuando yo estaba dormida, porque siempre me decía, despiértese, está sola, despiértese, y siempre era para que estaba sola. Como advertir el peligro. Sí, eso pensé. Una vez recuerdo que sí estaba estudiando para un examen, ahí sí escuché una voz cuando me dijo Heidi, pero muy clarito así en el oído, y ahí sí me hice tirar de la cama, ¿verdad? Pero sí fue feo.
y después también que le peguen con estaba bañándome y me estaba secando y que me tiraran el paño en la cara, golpeándome y todo eso. Pero sí, las voces estas, yo no sé por qué, o sea, era alguien que siempre pues me advertía, y eso, la casualidad, ¿verdad?, del fantasma, de verlo ahí a la par de la cama y que me dijera, hay un fantasma al lado suyo y la está viendo. Sí. O sea, era como un tipo de protección. Ok, bueno, con esto hay algo que yo he logrado investigar, he visto también en muchas personas que hablan del tema, y es que se dice, ¿verdad? Se habla de que nosotros como seres humanos tenemos guías espirituales también, ¿verdad? Que estos guías muchas veces se encargan de protegernos a nosotros. Hace un rato le contaba también mi historia con la parte de la limpieza energética, ¿verdad? Que yo vi a una persona que era mi familiar, detrás mío, y sentía bonito, sentía como que esa persona me estaba cuidando. Que yo ya he hablado de eso aquí en algún episodio también sobre este tema, ¿verdad? Por eso le preguntaba que si sentía como esa voz familiar, como esa voz de que da tranquilidad, que da pureza, digamos, por así decirlo. Porque, digamos, hay seres que están aquí no tal vez para afectarnos a nosotros, sino más bien para cuidarnos, para protegernos, para enseñarnos incluso. Sí. ¿Usted siente que esa voz era uno de esos seres? Sí, claro, de protección, porque durante todo el tiempo que yo viví en esa casa de Aranjuez, siempre me hablaba, o sea, siempre me decía hay algo, y sentía esa paz, esa tranquilidad, y ya después, o sea, ya después no la escuchaba más. ¿Y después de esa casa no volví a escucharlo? No, solamente una voz fea que sí me dijo, oiga, pero una voz horrible que ahí sí yo no me pude movilizar y tuve que llamar a mis hijas. Entonces cuando ellas llegaron a ver, mami, ¿qué pasó? Entonces ahí yo jugué de valiente, y ahora sí, ¿quién es el que está aquí? Dígame qué es lo que quiere, ¿verdad? Sí. Porque yo jugando de matona. Pero sí, porque yo me estaba haciendo las uñas, recuerdo que mi hija iba a hacer la primera comunión, y entonces yo me había llevado un cursillo de uñas y me estaba poniendo las uñas, estaba tranquila, nada más escuchando, me dicen, oiga, pero una voz horrible, y atrás mío, entonces, y sentí feo, ahí sí sentí feo, se me paralizó todo y yo no me podía mover. Entonces lo único que hice fue llamar a mis hijas, ya cuando ellas llegaron, entonces ya ahí jugué de valiente, y entonces ya... ¿Y no volvió a pasar? Y no, nada más, o sea, no volví a escuchar otra voz. Una voz como gutural, como... Era como mayor, como una voz mayor. Ajá. Y como bravo, como molesto. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿y en la casa como tal siempre era la misma voz la que escuchabas? Sí. Era la misma. Era la misma de un hombre. Ahora vos mencionando esto, bueno, que sos católica y demás, lo primero que se me vino a la mente es, ¿será el ángel de la guarda? Yo creo mucho en los ángeles de la guarda, sí. Y me gustan. De hecho, en ese apartamento donde yo me estaba haciendo las uñas, yo había llevado un curso algo del padre Nagarraña, algo así era, no recuerdo. Pues la cuestión es que la emisora que yo estaba escuchando se distorsionó y me dicen, su ángel quiere hablar con usted. Entonces yo apagué el radio, hice meditación, puse un incienso y de todo. En el libro, en la casa de la mujer, sí tuve una experiencia con un querubín. Ok, pero perdón ahí que te interrumpa. La radio se distorsionó, se pasó. Sonó raro. ¿Y vos escuchaste que te dijeron desde la radio? Desde el radio. Me dice su ángel, y una voz de un hombre. Okay. Me dice, su ángel quiere hablar con usted. Pucha, eso sí está bien loco. Pero es que ahora que usted dice eso, no digo que es su caso, ¿verdad? Pero en muchas de las comunicaciones con extraterrestres y demás que se habla, es precisamente eso. Yo iba por la calle y el radio se distorsionó y escuché una voz y era como una comunicación y me dijeron tal cosa o cosas así. Entonces suena muy interesante, ¿verdad? Cómo lo paranormal no va desligado completamente con las cosas que no conocemos, ¿verdad? También. Pero digamos, esta voz no era la misma voz que le habló. Bueno, que no era la misma voz que usted presentía que iba a estar de ahí, de su ángel. ¿O la voz de esta casa de Aranjuez? No. Bueno, y recuerdo que en ese apartamento, ya vieja, no en la casa de Aranjuez, cuando yo escuché eso, que me dijo, su ángel quiere hablar con usted, después una vez quise hacer una meditación sola en el cuarto y empecé a hacer como unas alabanzas sola, y me decía un no, como un susurro y largo. Me decía 3 veces, me dijo que no. Cuando yo decía, un ejemplo, Señor, me entrego a ti, en voz alta, bueno, media alta, eso me decía no, como un susurro.
no 3 veces. Como que no era la forma de comunicarse con como él. no, digamos Como no n- como negación. Como negando lo que vos Como estabas negando lo que yo estaba proclamando. diciendo. Sí, Pero porque la yo voz fea o la voz del ángel. no, era una voz fea. Porque era Ok, como un no, ok. así, pero fea. Pero yo no le daba como importancia. Pero sí eso me llamó la atención de que yo estaba haciendo el oficio y escucho de un momento a otro, su ángel quiere hablar con usted. Entonces yo dije, ay, sí, voy a tener que hablar. Y entonces apagué la radio y me senté y empecé a meditar y puse las velitas, el incienso, que es lo que supuestamente se hace. Y de ahí nada pasó. Pero No pasó sí nada. hablé con él y sí me encomendaba mucho al ángel, y hablo de esto porque yo hace muchos años había estado estudiando cuando no había sacado el colegio, y por eso también del ángel, porque también creo en los ángeles, siempre me he encomendado siempre a los ángeles. Y entonces recuerdo que la parada, yo vivía en Curribat, y la parada la pasaron detrás en ese entonces del Banco Popular. Y era cuando estaba, no sé si se acuerdan, los benditos chapulines o los famosos chapulines, ¿verdad? Entonces, claro, yo era una que me trataba de cómo se llama, proteger siempre, y le decía, ay, Señor, ángel de la guarda, hágame invisible ante los ojos del mal o algo. Pues la cuestión es que yo iba ahí caminando, yo como por detrás del colegio, señoritas, eran como las 9 de la noche, veo un muchacho, el chapulín, venía detrás de un señor ahí normalmente vestido. Yo iba en la misma acera, en la otra acera, pero ya de esos 100 metros solo y oscuro. Y el muchacho cruza. Y vean qué cosa más extraña, que aún me la sigo preguntando. Entonces me dice, ya se me acerca y me dice, y era un muchacho joven. Y era como una camisa como blanca, así, también no lo podía ver muy bien porque estaba como oscuro. Entonces me dice, muchacha, ¿tiene algo? Y yo, ay, vea, nada más tengo este menudo y no sé qué. Entonces me dice, vamos, y la acompaño para que no le pase nada. Y se fue conmigo en todo el trayecto, caminando, acompañándome y cuidándome. Entonces yo ahí jugando, y como era como un chiquito, entonces le digo yo, mi amor, ¿y usted cómo se llama? Y me dice, me llamo Miguel. ¿Cómo se llaman los arcángeles? San Miguel y Gabriel y todo. Algo que me pasó. Entonces, y lo raro es que me dijera que me iba a acompañar para que no me pasara nada, y se fue conmigo en todo el trayecto. Cuando ya iba a cruzar yo para coger el bus, me dice, vea mis brazos como los tengo. Y cuando se hizo así, era como ver la película de la Pasión de Cristo, toda rasgada y todo. Yo nada más me quedé así como, esto no está... bueno, yo le dije, ¿dónde vive usted? En aquellas partes, porque supuestamente los arcángeles están en cada parte, digamos, norte, sur, este, oeste. Entonces yo me quedé como también. Entonces yo dije, ¿será un ángel que se me apareció? Porque qué curioso que me diga que me iba a acompañar, que se iba a acompañar. Y también cuando estaba en la universidad, otra vez un muchacho igual, hasta me agarró y me abrazó, hasta me rapeó y de todo. Yo, ay, sí, qué bien que cante. O sea, yo trato como motivarlos, y me acompañó en todo el trayecto. Entonces, de ahí son cosas raras. Sí, son cosas raras que pasan, pero son como muy interesantes, muy chivas, porque ya hemos contado una historia, si no me equivoco, no sé si fue dentro del podcast o fue fuera de, pero creo que esto salió hasta en alguna noticia o algo, del el muchacho de la parada del Parque de la Paz, creo que fue, o por ahí, que una vez hubo un accidente ahí, un bus, creo que fue, que se metió a la parada y ahí murió gente y todo, atropellada, etcétera, y que había un muchacho en la parada, y que, si no me equivoco, fue ahí que él veía un señor tratando de cruzar la calle y que no podía, era un señor mayor, y que él, verdad, es como, qué madre, y si le ayudo y pierdo el bus, y que aquí, que allá, y estaba en eso, y ya fue como, no, le voy a ayudar, y que él agarró, se fue a ayudarle al señor a cruzar la calle. Pasaron la calle, que era una calle bien transitada, y que cuando él se vuelve oye el impacto, ¿verdad? Del bus. Fue aquí, no sé si fue aquí que lo contamos, pero... No, yo creo que fue fuera de pero algo así había escuchado yo de esa historia, y él la contaba, y verdad, que oye el impacto y ve el accidente y ve todo, y que se asombra un montón, y que cuando se vuelve, verdad, a ver qué se había hecho el señor, ya no había nadie. De hecho, la angelología es algo que a mí me gusta, me causa mucha curiosidad, tal vez no para practicarlo yo, sino para saber más. Y también tengo una historia sobre eso, no mía, sino, no sé si ustedes hace unos años recuerdan, tal vez hace unos 15, 16 años, no sé, por ahí, en Acosta, en una parte que se llama, que le dicen el Soslayo, que es un lugar, una caída súper grande, son
un montón de metros de alto. De hecho, es una de los barrancos más grandes de Centroamérica. Ahí cayó un carro, ¿verdad? Iban varias personas, venían de un rezo y algunos venían ebrios. Y el carro cae al río. Pero resulta que todas las personas fallecen, ¿verdad? Y solo hay un niño que queda con vida. Este niño, a este momento, sigue con vida. Él cuenta que cuando él iba en el aire, el abuelo lo agarró, lo abrazó, y donde cayeron, el abuelo lo tomó y lo puso en una piedra y le dijo: papito, no se suelte de aquí, porque aquí es donde ustedes lo van a encontrar. Y ahí fue donde lo encontraron. Lo que pasa es que el abuelo fallece. Creo que fue antes de la caída o en la caída. Entonces, si usted se pone a ver, a pesar de eso, es una caída de verdad como de casi 300 metros, creo que es, por ahí. ¿Cómo hizo el abuelo para proteger a ese niño de que el único golpe que se llevó fue en un pie? Creo que fue, y el tobillo creo que sí se lo dañó mucho. Pero el niño estaba consciente y con vida porque su abuelo lo abrazó en el aire y el abuelo recibió el impacto de 300 metros para que el niño se salvara. Entonces, son historias que usted se queda pensando, es que es imposible no hay que algo así haya pasado. Porque por más impacto que reciba una persona real, digamos, no pensando en un espíritu, el niño se hubiera hecho daño también. Sí, de hecho. Sí, entonces, y de eso hay muchas historias alrededor de verdad, de aquí en el país, un montón de gente que habla de que se le aparecen personas para esto, para protección. Qué curioso porque, bueno, hoy hicimos episodio doble, ¿verdad? Entonces, hace un rato estábamos hablando de todo lo contrario en el episodio. No sé si este episodio va a salir primero o después, ahí vemos, pero en el otro episodio que grabamos estamos hablando más bien de demonología, demonios y exorcismos. Entonces, es todo lo opuesto. Es interesante. Sí. Pero sí, es muy, muy llamativo. Y yo creo que sí, tiene que haber ángeles, tiene que haber también, como hay espíritus positivos, negativos que, ¿verdad?, que anden ahí y protegen a la gente también, estos positivos, llámele ángeles uno o en la religión que cada quien profese, pero sí tienen que haber. Como decía Hermes Trismegisto, ¿verdad? Todo es una dualidad, como es arriba es abajo, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo siento que sí, como existe el bien, existe el mal. Como existe el blanco, está lo negro, ¿verdad? También. Entonces, sí, de hecho, todas estas cosas yo siento que son reales. Así como hay gente que dice, no, es que yo vi un demonio, estuve siendo víctima de una vejación. De hecho, ahora que nos metemos en ese tema, disculpen, pero tengo que contar esta historia. En uno de los viajes, nosotros somos músicos y en una de las giras nos pusimos a hablar de este tema. Y había un muchacho, yo creo que esa historia la conté ya anteriormente, pero la voy a volver a contar. Este muchacho empieza a decir que a él no le gusta hablar de todo eso, que le da mucho miedo. Cuando ya al final dice, es que yo fui víctima de un acoso demoníaco, que tuvo que pasar un proceso súper amplio para poder llegar a tener una liberación completa en eso. Y todo eso fue como a raíz de brujerías y demás, ¿verdad? Entonces, digamos, como le decía, como existe lo bueno, también existe lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si las personas ven fantasmas demoníacos? ¿Por qué si las personas ven fantasmas oscuros? ¿Por qué no también personas que vayan a ver ángeles o que se puedan comunicar con sus ángeles también? Sí. Me voy a acordar de esta serie noventera de Whoopi Goldberg. ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo. Era ella, ¿verdad? Que era algo de un ángel. Sí, que era la negrita. Sí. El toque de un ángel, creo que era algo así. También, sí. La otra era... No es otra, pero sí, me acabo de acordar. Bueno, pero volviéndome un toque, porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste del querubín en la casa. Sí. ¿Se puede contar un poquito de eso? Sí, ahí, claro, sin mucho porque spoiler, porque hay muchas cosas ahí interesantes en el libro, pero ya que estamos tocando el libro de ángeles, ¿verdad? Ese sí lo vi, en eso, bueno, la casa era bastante grande, como les decía, y tenía un segundo piso. En ese segundo piso habían 3 habitaciones con un pasillo. Entonces ahí estuvo un tiempo, mientras construía la casa, mi tía estuvo ahí viviendo con nosotros. Entonces ahí vivía una prima con nosotros, ya como dos años.
Entonces yo me fui a buscarla para que jugáramos, pero las gradas tenían como un ladito, como una tablita Playbook, entonces yo me tiraba ahí como un tobogán, subía a las gradas y me volvía a tirar. Cuando voy subiendo a las gradas eran de madera. Cuando voy subiendo las gradas veo al querubín hacia arriba, en la pura el inicio de las gradas, y me dice, no juegue así porque se va a caer. Y adivinen qué, no hice caso y me caí. Porque, o sea, yo nada más me quedé viéndolo así. Cuando yo iba subiendo me dice, no juegue así porque se va a caer. Okay. Y ya cuando yo subo, tenía que como 8 años, subo y ya cuando llegué al inicio de las gradas no lo vi. Y me volví a seguir jugando y me caí, me rompí el pie y ahí tengo las cicatrices. Un chorro de sangre por desobediente. Okay. Pero él sí me advirtió que no lo hiciera. ¿Y puedes describir cómo era, más o menos? Sí, como ve uno los cromos o así, digamos con su cabecita, pelo macho y con las alitas. Okay. O sea, era la cabecita nada más como un querubín. Sí, siento yo que también eso puede ser como una representación de la entidad hacia un niño, ¿verdad? Sí. Porque para usted tal vez ver una persona adulta normal, usted lo hubiese interpretado como un fantasma ahí, claro, nada más, o como una persona que le advirtió que no se subiera. Pero la preconcepción tal vez de saber que era un ángel o pensar que usted tenía ya esa idea de que era un ángel, también eso y tal vez fue por esa razón que se le aparece de esta forma, ¿verdad? Y lo curioso es que, digamos, yo lo vi, pero no, o sea, yo vi como, ¿de qué es eso? O sea, no, ni siquiera sabía qué era, o sea, es como haber visto, como, no sé, una flor o una mariposa, o sea, no le di como la importancia, ni me asustó, ni nada de eso, nada más lo vi, me dijo eso, me habló. Y yo como desobediente y me caí. Entonces, claro, me regañaron toda, ¿verdad? Por eso. Y yo le dije, mami, pero es que no se necesita, es que no. Y bueno, pero ahí están las secuelas, ¿verdad? Sí tengo las rodillas y en la parte de abajo donde había con unos clavos y me rompí. Okay. ¿Y eso fue una vez, nada más? Solo una vez. Una vez. Pero digamos, mi pregunta va orientada hacia su familia. Su familia no creía que usted tuviera como esta parte de poder ver cosas extranaturales o preternaturales también. No, bueno, supuestamente decían que por la herencia, ¿verdad? De mi abuelita paterna, que ella es la que yo le comentaba anteriormente, que era la que estuvimos hablando, ella sí tenía esa sensibilidad, pero en la casa no, a mí era la que me decía, no, usted no pasa nada, que es que usted es necia, usted es miedosa, usted es una miedosa, es que usted es una nerviosa. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, ya cuando ya empezaron a pasarle cosas a mis hermanos y ya mis papás y ya todos juntos en común, ya entonces ahí sí me empezaron a creer. Pero sí, ¿no? Y ya, o sea, si yo le digo algo, ay, no pasa nada o cosas así, ¿verdad? Qué interesante que diga que su abuelita, porque resulta que, bueno, lo que yo he investigado también y lo que conozco del tema, los poderes, estos poderes de poder tener una percepción extrasensorial, de poder, en México le llaman ser cajita, digamos, de albergar un espíritu en su cuerpo, de poder ver el futuro, un montón de cosas de esas, se supone, ¿verdad?, que se saltan una generación, que van, digamos, si su abuelita tenía estos poderes, no es que todos los de su generación van a tenerlos, no, sino que van a haber personas que van a tener como una sensibilidad mayor a estos temas también, ¿verdad? Claro. Y si su abuelita lo tenía desde antes, puede ser que eso se haya saltado hacia usted. Y digamos, sus papás tal vez decían como, no, es que usted está mintiendo, usted es por esto, lo otro. Pero puede ser que ellos no entendieran el tema porque nunca lo habían vivido. No lo habían vivido. O tal vez también yo pienso que por no asustarme del todo, porque ya después, ya grandes y de todo, ya después mis papás, sí, vieras que me pasó tal cosa, ahí. Pero también, también siento, por mi abuelita, pero creo que hay una raíz también importante, que mi bisabuelo, mi apellido es Izaguirre y es vasco porque mi abuelito era vasco y era gitano. Entonces por ahí viene el asunto. Viene el asunto también, porque mi bisabuelo era gitano. De hecho él trabajó en un circo, me cuenta mi papá, tengo que decirle más que me cuente, pero él me contaba que vino en un circo y aquí se quedó enamorado y se quedó aquí. Ok, pero su abuelita por parte de su mamá primero. Por parte de mi papá. Las dos, digamos, por parte de su papá era todo este linaje, ¿verdad? Y mi bisabuelo, por parte de mi abuelito, de parte de mi papá paterno, también era gitano, o sea, él era gitano.
entiendo. Entonces sí. Entonces sí, ahí sangre viene vasca. viene Y como una gitana. herencia. Sí, la gitana ahí. Sí. Sí. Viene como una herencia de todo esto, ¿verdad? Porque Exacto. los gitanos también se las traen ellos, ¿verdad? Con todo esto. De hecho, la mayoría de series y películas que ve uno así, ¿verdad? Hablan de que Sí. los gitanos, que el poder que tienen y todo esto. Pero eso tiene un trasfondo también, ¿verdad? Exacto. Todo este... Es que no sé si llamarlo brujería que practicaban. No, es que ellos realmente los gitanos son muy espirituales, ¿verdad? En lo que es conectar con espíritus y la Sí. lectura de cartas. Por eso, me refiero que no sé si llamarlo brujería a lo que nosotros, a los términos que nosotros conocemos brujería, porque digamos, usted me dice a mí, yo leo cartas y lo que yo voy a decir es, vieras que conocí una bruja ayer. Sí, porque eso es lo, digamos, como la parte cultural es lo que viene por ahí. Bueno, y la tía de mi papá, que era hermana de mi abuelita, supuestamente leía cartas. Sí. Entonces, ahí viene ya uno viendo, ¿verdad? De dónde Sí, viene claro. tanta cosa. Claro. Pero sí, eso es lo curioso, digamos, sí mi abuelita y sí me dijeron eso. A mí sí me dijeron dos padres, usted lo puede usar para bien o para mal. Sin embargo, a mí nunca me ha interesado, o sea, sí me llama la atención todo esto, lo místico, lo paranormal, todas estas cosas. Yo creo hasta en ovnis, he tenido, pues, los he visto y también tuve como un sueño y no sé si pasó realmente o no pasó, fue inexplicable y vi la casa al frente y todo, o sea, muy raro. Pero sí creo todas esas cosas. No, o sea, no soy de las personas que, o sea, porque lo que he vivido me ha hecho creer. Sí. De hecho, yo hace un rato le preguntaba algo sobre de que si en su familia había un linaje de brujería antes de empezar a grabar. Y usted me dijo sí, y yo le dije, ya entendí. Y le voy a decir por qué. Resulta que yo, a raíz de esto del podcast, como le contaba, a mí me han pasado una serie de situaciones por ahí que si me pongo a contar son un montón, ¿verdad? Y yo hablando con mi mamá le decía, es que no sé, y todo esto puede venir de antes, no sé qué, y hablando con ella, y luego yo, ¿y alguien de la familia practicaba brujería? Y me dice, no, bueno, yo creo que sí. Y ya empieza a recordar y nos empezamos a ver que en la familia también hubieron personas por ahí que tenían estas prácticas. De hecho, había una tía de mi mamá que yo siempre le he dicho a mi mamá, esa señora yo creo que era bruja, es que esa señora yo creo que era bruja. Y llega un día estos un tío a mi casa y nos ponemos a hablar del tema y mencionan a esta tía, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Y me dice mi tío, esa señora yo creo que era bruja, ¿verdad? Sí. Y yo dije, es que sí, son cosas que digamos como que uno presiente o tiene por ahí. Y cuando hay un pasado de brujería en la familia, por lo general las generaciones venideras siempre son las que tienen como esta herencia de poder captar, tal vez no de llegar y hacer magia o brujería ahí simplemente, sino de poder una facilidad más fácil una facilidad de poder tener como acceso a ese mundo que no entendemos, ¿verdad? Sí, como que hay una cola, ¿verdad? Que viene arrastrando a través de la familia. Y de hecho, si uno se pone a ver un poquito, cuando uno conversaba ahí con los abuelos y gente ahí que le contaba cosas, ¿verdad? Siempre decía que las maldiciones pasaban de generación en generación, ¿verdad? Sí, eso sí. Y sí. Creo que Jimmy nos está hablando de qué pasó, perdón. Algo pasó ahí. Sí. ¿Todo bien? Se paró. Ok. Demos un chancecito ahí. Sí, estamos haciendo nada más una revisión técnica y ya continuamos. Bueno, continuamos. Hicimos una pausita porque pasó algo, nos avisó. Hoy no está Adrián, hoy tenemos a Jimmy, un compa que también nos está ayudando en controles. Nos avisó que había un problemita con uno de los videos. Continuamos. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que las maldiciones ahí van como de generación en generación, y hay muchas cosas que se pueden arrastrar también, ¿verdad?, de generación en generación. Sí, de hecho, antes de empezar ahí en la medio plática que tuvimos ahí, como mientras nos conocíamos un poquito, yo le hice la pregunta a usted de que si había algún pasado de brujería en su familia, ¿verdad? Y usted me dijo algo que yo le dije, es impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Nos podría contar un poquito de qué se trata esa parte? Sí, bueno, como les mencioné anteriormente, de que cuando yo estaba mi mamá estaba embarazada, hubo como una maldición hacia ellas, o sea, y obviamente eso cae hacia uno.
Sí. Después, yo me imagino que todas esas cosas afectan mucho a uno, a las personas, desde que uno está en el vientre, ¿verdad? La mamá y todo. Entonces siento que por ahí viene también ciertas cosas que me han pasado. Sí. No solamente, digamos, en la parte de esto, la herencia, ¿verdad? Que le dejan a uno los abuelitos y toda la gente, pero también mucho tiene que ver con las maldiciones que le echan a uno, porque eso afecta bastante. Sí, de hecho, ayer, creo que era así, ayer estaba escuchando un podcast de una persona, una historia de una persona, que esta persona empieza con situaciones súper extrañas en su vida, empieza a tener acosos por parte de demonios y demás, y va y hace la consulta con un chamán. Este chamán llega y habla con él y le dice: usted hizo algún pacto demoníaco, ¿verdad? Y él: no, nada que ver, ¿qué le pasa? Usted está equivocado. Y él pensó: son charlatanes, este man es un charlatán. Y la cosa es que le dice: ¿de verdad usted no hizo un pacto? ¿Qué fue lo que pidió? Dígame. Que no, que yo no hice nada. Bueno, se va este chamán y llega, se mete en un cuarto, él lo ve donde cierra la puerta, y al ratito sale otro chamán, pero ya un señor muy mayor, y le toma las manos, lo agarra, cierra los ojos, y llega el otro chamán y le dice: ¿logró ver algo? Y este le dice: sí, él hizo un pacto muy fuerte en otra vida, pero todavía lo tiene que pagar. Oh, qué duro. Sí, entonces a lo que voy con esta historia es, bueno, las personas que yo sí creo en vidas pasadas, la verdad, las personas que creemos en esto no sabemos a qué venimos en este momento, ¿verdad? Y son de generaciones tal vez súper antiguas que se viene arrastrando todo esto. Ahora también hay historias de familias enteras, ¿verdad?, que tienen maldiciones por generaciones. El ejemplo más claro es de donde yo trabajo, ¿verdad?, en San Jerónimo de Moravia. Ahí hay una historia de que cuando estaba, no recuerdo si era Tinoco, no, la dictadura de los Tinoco, no recuerdo cuál era, o más antes, la verdad no recuerdo la presidencia en ese momento, llegó Monseñor Tirio Late, creo que era, y a él lo exilian de Costa Rica. La forma en la que se podía salir del país más rápido era venirse por lo que ahora es, digamos, la ruta 32 hacia el Atlántico. Antes eso no era por ahí, sino que era por otro lugar, pasaba exactamente por San Jerónimo de Moravia, bajo la Hondura y todo esto, y ya después para llegar al Atlántico. Cuando este señor está en este pueblo, llega y le pide a una familia que le den un vaso de agua. Esta familia, al saber que él era exiliado, no lo ayudan, le dicen que no pueden ayudarlo porque si no ellos también van a sufrir las consecuencias. Y este señor se para y dice: bueno, este pueblo entonces va a tener una maldición, creo que era por 7 generaciones, no va a poder progresar nunca. Y muchas personas del lugar, incluso muchas personas que han trabajado conmigo ahí, que tenían muchos años de trabajar ahí, decían: es que este lugar es el mismo. De hecho, cuando yo llegué ahí, cuando yo fui por primera vez, yo era un niño, tenía tal vez 6, 7 años, y el parque de San Jerónimo estaba en decadencia. Y cuando llegué a trabajar yo decía: madre, pero ¿cómo es posible que este lugar no haya cambiado nada? Es exactamente lo mismo, con un poquito más de casas. Y por ahí una compañera me dijo: es que esa maldición existe, no sé qué, y van como, yo creo que ya esta es la última generación, no sé qué, me dice. Y yo: qué raro, madre, pero no creía en eso. Cuando hasta hace poquito fue que ya el pueblo empezó a progresar un poquito. Entonces son cosas que usted dice: madre, puta, y son maldiciones que pueden entonces perdurar a través de generaciones, no solo a una persona. Mae, pero una pregunta respecto a eso, porque eso es muy llamativo y nunca lo había escuchado, y no sé si realmente la gente, vos que vas bastante por ahí todo, la gente cree en eso, la gente que vive ahí, vos conoces gente. No sé, en este momento no sé, pero yo sí conocí personas que decían: sí, es que este pueblo lo maldijo tal persona y por eso no progresa. Sí, bueno, conocí personas así. Sí pasa, como les digo, esa maldición que le echó mi mamá, esa chiquita maldición y no sé qué, ¿verdad? Y yo ni había nacido, ya me estaba maldiciendo. Sí. Nunca he hecho una limpia así como sí me han hecho oración y que eso y todo, pero bueno, ahí sigo.
Pero sí, eso es feo, sí, la gente, Sí. maldito, no sé qué, eso es una palabra muy fuerte, muy delicada. Claro. Y no nos vayamos tan atrás, ¿verdad? Lo que pasó con Cartago, ¿verdad? El equipo de Cartago, Sí. que fue un padre que los maldijo y hasta que yo creo que se liberaron y quedaron campeones. De hecho creo que fue el año después de que se terminó la maldición, de que se supone que se terminó la maldición de Cartago. Sí, es un tema También sensible, que no hasta quiero hablar eso, yo de eso. ¿verdad? Ya sabrán de qué equipo soy. Con hasta eso, o sea, si nos vamos ahí, vea que, o sea, uno no puede decir, sí pasa, pero es que es tan curioso que por qué alguien dice algo o tal vez es que uno también lo que usted siente lo crea, entonces de tanto lo dicen y usted se lo cree y pasa. O sea, Sí. la atracción de la ley, Que como era dicen, lo que ¿verdad? hablábamos en De el los episodio. tulpas. Sí, en el episodio que salió el viernes antes de cuando estamos grabando esto de los tulpas, que hay una parte que dice, bueno, que yo escuché por ahí también, que decía que los tulpas vienen desde la India y que son seres que se crean a raíz de un pensamiento y que puede ser que un pensamiento colectivo llegue a generar un tulpa, ¿verdad? Sí. Ya sea una tormenta, ya sea una entidad maligna o lo que sea, puede llegar a generar ese Sí. tulpa, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pues ese tema sí, y uno puede decir, es que esos son más creyenceros, ¿verdad? Que creen en todo eso, pero la verdad es que hay muchas cosas que ahí uno hablando, principalmente con gente mayor, ve que sí han sucedido, ¿verdad? Y que se vienen arrastrando. Cuando usted escarba un poquito, lo creo que Walden y yo lo hemos hablado un poco ahí en otros episodios, que la gente a veces no le gusta tocar mucho estos temas, ¿verdad? Le da miedillo. Pero cuando usted escarba un poquito y habla con alguien, se da cuenta, ¿verdad? Que tal vez el papá o la hermana o aquí allá ha visto cosas, ha sentido cosas, y para atrás la abuela y para atrás otro familiar, ¿verdad? Y ahí es cuando uno empieza a escarbar un poquito, es muy, muy llamativo todas esas cosas. Claro. Sí. Bueno, volviendo un poquito, eso es lo vacilón del podcast, empezamos hablando de la casa y terminamos hablando de... Es que es interesante, esto es un tema muy amplio. Sí. Demasiado. Volviendo al tema de la casa, yo te quería hacer una pregunta porque desde que vos me enviaste el resumen o prólogo me llamó la atención apenas lo vi. Dígame. Había una frase que decía algo de la puerta secreta. Ah, sí. Cuénteme un poquito porque había alguna puerta en la casa, llevaba a algún lado, ¿qué pasó? Bueno, yo le llamé así porque cuando los vecinos, no sé si ustedes han visto esas casas viejas que se comparte el corredor. Entonces, cuando los vecinos se fueron, mi papá quitó el patio, era como latas de zinc, y entonces se hizo dos casas en una. Pero cuando los vecinos vivían en esa casa, ellos tenían era como un pasillo y tenían ahí ropa guardada. Obviamente cuando se van, vemos que había como una puerta detrás de donde ellos tenían esa ropa. Y si ustedes entraban a la casa de nosotros, lo que ustedes veían era la pared. Entonces eran como gypsum. Entonces mi papá lo que hizo fue que abrió esa pared que comunicaba a esa otra casa. Okay. Entonces yo le puse la puerta secreta. ¿Por qué? Porque no se veía cuando estaban los vecinos y estaba como censurada hacia la casa de nosotros. Entonces sí, ahí pasa un acontecimiento donde se abre la puerta, alguien se asoma y se ven cosas como que atraviesan de lado a lado, pero sí, esa era la puerta secreta, de que no estaba esa puerta hasta que ellos se fueron. Okay, no, y tenés razón con eso porque yo me acuerdo yo más chiquillo, donde yo vivía antes, ¿verdad? La casa en la que yo vivía, y eso que vos dijiste tiene toda la razón, habían puertas que conectaban propiedades o casas. Sí, exacto, y uno se pregunta, y uno hace eso ahorita y jamás, ¿verdad? Nadie va a hacer eso. Y en esas épocas, no sé, yo tenía 8 años, 7 años, menos que eso, y yo recuerdo que del patio, creo que era el patio de mi abuelo, mi casa estaba como hacia el fondo, uno salía al patio y creo que era a mano izquierda, estaban, ¿verdad? La típica como cerca de latas de zinc, ¿verdad? Que se hacían entre patios a veces, pero había una parte que se veía como doble, clavado. Y yo me acuerdo que una vez quitaron esa parte y había una puerta que daba con la otra casa. Y no daba con el patio, daba como con una parte de la casa, ¿verdad? Entonces es curiosísimo porque si eso no está muy alejado, ¿verdad? Lo que sí pasa. Sí, y eso que esa puerta sí estaba tapada porque había otra que daba hacia el patio donde dormían los perros, esa sí se veía, pero no se estaba como, ya después cuando ellos se fueron ya sí se podía abrir. Pero pregunta, ¿esta casa era como estas antiguas coloniales que tenían un patio interno y ese patio interno lo dividieron en dos casas o eran dos casas separadas que tenían un patio en común? No, eran dos casas separadas, lo único que tenía era, lo separaba el patio, eran unas latas de zinc, pero el patio era bastante grande.
Y ya después cuando ellos se fueron, entonces quitaron las láminas de zinc. De hecho, mi papá iba a comprar esa casa, por dicha no la compró, porque si no, imagínese, ¿verdad? La herencia que nos hubiera dejado ahí, qué terrible. Pero sí la quitaron y entonces ya después fue cuando vimos que estaba esa puerta ahí, pero nunca me imaginé que hubiera una puerta ahí en esa parte. Entonces, de hecho, mi hermano se fue a dormir a esa casa solo y yo, ay, qué bárbaro. Y ahí se alquiló a un señor y de todo. Yo me acuerdo, bueno, eso no viene en el libro, pero sí se había alquilado, entonces se le daba como el desayuno a él. Entonces ahí él tenía como una oficina de bienes raíces. Y entonces mi mamá me decía, vaya, llame a fulanito, ¿verdad? Porque yo en el libro sí, digamos, no metí los nombres reales de las personas por respeto, porque ya hay unos que han muerto y por respeto a esas personas. Entonces me dice, vaya, llame a fulanito para que hagan almorzar. Y yo no podía pasar de cierta parte de esa casa, de esa otra casa, porque me sonaban llavines, todo cimbraba y ya me tenía que volver. Ahí yo tengo una teoría con eso. Bueno, hablábamos hace un rato de las auras, ¿verdad? Antes de grabar, no sé si, creo que aquí mientras estábamos grabando también un poquito. Yo una vez vi una teoría que me sonó mucho, ¿verdad? Que es el hecho de que las personas, como lo que yo le decía a Bobby y a Alonso ese día fue, si yo pongo un cubo de azúcar aquí en el centro, ¿qué pasa? Llegan hormigas. Llegan las hormigas, ¿verdad? Ese fue el mismo ejemplo que les di a ellos. Hay personas que son, no me incluyo yo porque yo no sé, no tengo el conocimiento de eso, pero hay personas que son como usted poner una luz en un bombillo en la oscuridad. Empiezan a llegar bichitos, ¿verdad? Ahí a rondar todo. Yo siento que las personas que les pasa todo esto, que les empieza a suceder este montón de cosas, es igual. Es como usted poner una luz en la oscuridad y empezar a llamar. Uy, vea, me puede ver. Entonces me le voy a acercar a ella para hablarle y decirle, porque muchas veces esos espíritus no es que sean solo malos, sino que son espíritus que quieren decirle algo a alguien, tal vez no de la forma correcta, y se acercan, pero no pueden comunicarse correctamente, por así decirlo. Exacto. Sí, correcto. Creo que yo, no sé de nuevo si fue en el podcast o no, creo que es un ritual que es utilizando una vela. Entrando y saliendo de la casa múltiples veces. De Halloween. Por ahí creo que fue, que también es, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero que se supone que no es bueno porque uno puede jalar cosas malas hacia la casa, que es, ¿verdad? Utilizando una vela y haciendo ciertos pasos que no voy a mencionar acá, y que después uno de esos pasos finales es saliendo con una veladora de su casa por la puerta, entrando y saliendo, ¿verdad? Haciéndolo múltiples veces, como llamando, ¿verdad? Sí, o no sé si ustedes se acuerdan cuando se jugaba Miguelito en la escuela. Sí. También el famoso Miguelito, ¿verdad? O sea, hay cosas de las cuales uno no debe de jugar, o sea, se respeta, igual como la Ouija y todo eso, o sea, las personas que juegan con Ouija o cosas de esas, o sea, no, son portales, los portales existen, las puertas existen, se abren, películas igual, que a veces son vocaciones que no sabe uno realmente si están invocando o no están invocando nada, pero son cosas que uno debe tener cuidado, más si hay sensibilidad, ¿verdad? De hecho, ¿no? Bueno, yo hace un rato en el otro episodio también hablaba un poco de Antonio Zamudio, ¿verdad? Que él dice, la Ouija no es mala, es una comunicación. Lo malo es que usted no sepa cómo hacer esa comunicación. Sí, la Ouija es el teléfono. Sí, sí, es como un teléfono. Si usted no sabe cómo usar un teléfono, se va a jalar un montón de tortas, ¿verdad? Puede traer problemas incluso, ¿verdad? La Ouija es precisamente eso. No es, yo en lo personal no quiero hacerlo, no lo haría. Tampoco. Pero digamos, si en algún momento lo hago, tiene que ser con una persona que realmente sepa los pasos a seguir, cómo invocar, cómo evocar también para expulsar todo eso que está por ahí. Y cómo cerrar el juego. Y cómo cerrar el juego, sí. Qué madre, Exacto. yo quiero sacar una para ponerla aquí. No, gracias. O eso que se ven en el espejo y empiezan a invocar gente. Sí. Eso es ahora que se está viendo mucho en la juventud, Sí, ¿verdad? eso Eso ahora uno peligrosos. lo ha visto ahí en Instagram, en TikTok, que dice, si quieres hacer tal cosa, párate frente al espejo, y a veces no saben lo que están Uno diciendo. no sabe, De hecho, mae, yo siento que la responsabilidad de las redes sociales con este tipo de cosas es muy grande. De personas, tal vez nosotros todavía no, porque no tenemos una audiencia gigantesca como tienen otros podcasts, ¿verdad? Otros canales, pero son personas que tendrían que tener la responsabilidad de que sí, está bien hablar de estos temas, pero no incitar
a los jóvenes, que son los que son más que tienen esa chispita de curiosidad, sí, de decir, pero yo puedo hacerlo porque yo vi que tal persona lo hizo y no le pasó nada. Porque digamos, como por ejemplo, no sé, voy a poner de ejemplo a Jordi Wild con el episodio en el que hizo el ritual. Se hizo un ritual, un bautizo satánico. Que digamos, puede ser algo simbólico, a como puede ser que no. Entonces son cosas que las demás personas van a decir, es que Jordi Wild, uno de los mayores exponentes del podcast en habla hispana, lo hizo y no le pasó nada. Pero puede ser que yo vaya y si me pase nada, si me pase algo. Con la Ouija pasa exactamente lo mismo. De 100 comunicaciones que usted intente hacer, puede ser que le funcionen 2 y puede ser que no pase nada. Pero resulta que llega Bobby y las hace y hace las mismas 100 y en las 100 sí tiene comunicación y a la 101 empieza a experimentar situaciones extrañas. Yo creo que no hace falta ni siquiera a veces jugar. A veces hay objetos que pueden traer energía no buena y que alteran completamente el ambiente. En una casa vieja que viví, yo creo que yo no viví ahí, pero ahí sí vivió mi abuela y mi tía y así. Creo que fue a mi tía, le habían regalado una. Y si no me equivoco, y si no, ahí luego pregunto para contárselos bien, porque esa es una historia bien interesante. Estaba puesta por ahí en un pasillo. Creo que era en el segundo piso. Había un pasadizo, el típico pasadizo de casa, ¿verdad? Con los cuartos a un lado. Y estaba puesta como al final del pasillo, unas cositas que tenían ahí puestas almacenando, ¿verdad? Y en esa casa, que yo sepa, eso fue como se lo regalaron, nunca se usó y se guardó y se puso ahí. Pero hubo un momento en el que ahí se pegaron buenos sustos, ¿verdad? Y ahí pasaron cosas en uno de los cuartos y las cosas levitaron y se caían y usted estaba en el cuarto a la par y usted ve ese escándalo a la par y a mí nunca me pasó, pero sí me contaron, ¿verdad? Que si usted ve ese escándalo al lado de a la par del cuarto y cuando entraba, nada. Pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Si no hay nadie. De hecho, su papá también a mí me había contado unas historias, porque yo tengo una buena relación con el papá de Bobby también, y me había contado unas historias de que a veces estaban ellos durmiendo y escuchaban como un chiquito andaba abajo jugando, cosas así. Pero o esa que fue subía otra las casa. gradas. Es que fueron varias casas. No, de hecho, a nosotros nos pasaba en Aranjuez también que antes lo normal se regalaban botellas ahí como en diciembre y cosas así. Entonces mi papá no toma lo social, pero no, ahí tenía sus colecciones y teníamos un barcito pequeñito que era como una carreta. Tal vez estábamos todos viendo tele y de pronto sonaba en las salas a quebrazón de botellas. Íbamos soplados a ver y todo estaba intacto. Entonces uno no se explica por qué. También eso, como vos decís, o sea, hay que tener mucho cuidado con las cosas que a veces dan y quienes dan por la intención. Porque si yo quiero algo bien para usted, tome, lo aprecio, tome, aquí está su regalo y todo. Pero si le quiero hacer un daño, le doy algo con una mala intención, claro, ya va. Entonces ahí empiezan a pasar cosas. Y la parte también de las comidas, ¿verdad? Que uno no debe aceptarle comida a cualquiera, ¿verdad? Qué madre, con lo que le cuadra uno, ¿verdad? Ya sabemos por qué nos enfermamos. Pero no, de hecho, ¿cuántos casos no han habido de personas que hablan de que resulta que la vecina tal me llevaba comida y después de eso enamoran. Sí, no, después de eso en mi familia empezaron a pasar desgracias, mis hijos tuvieron accidentes, yo caí en el hospital mucho tiempo, cosas así que digamos que pueden ir ligados a eso, ¿verdad? Así es. Entonces cosas mucho de cuidado. Sí, exactamente, hay que tener mucho cuidado en esta vida. Y todavía enfermarse porque lo amarren. Uy, se imagina, sí, lo enamoran y usted no sabe ni por qué. No, y pasa, hay gente obsesionada, tanto hombre como mujer, que le echan algo ahí y todo. Lo que pasa con los amarres es que eso nunca va a salir bien. Eso nunca va a salir bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a pasar algo en el que eso se va a devolver. Bueno, pues, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Todo lo de Hermes Trismegisto, ¿verdad? Que él hablaba de que como es arriba es abajo, también eso se puede simbolizar en que lo que usted haga, las acciones que usted tenga, van a ser las acciones que usted reciba, y tal vez no va a ser de la misma forma en la que usted lo hizo, sino que va a ser 10 veces peor. Yo he escuchado historias de personas que hacen un amarre y llegan y dicen después, no, es que ya no aguanta esta persona, ya es demasiado la obsesión. E incluso escuché de una persona que le hizo un amarre a un hombre
porque lo quería tener para toda su vida, y resulta que este hombre terminó desviviendo a esa persona, ¿verdad? Entonces, No, y digamos, tuvo una consecuencia fatal debido a esta obsesión. No, y es que es feo también tener una persona que no lo quiera realmente, o sea, saber que está ahí con amor y todo, pero no es un amor Exacto. verdadero, sino es por algo que usted Sí, hizo. sí. Entonces, Sí. es engañarse, tenerse engañado uno, entonces Sí, mejor no. de hecho. Como los que tienen sugar ahora. Sí. Sí, claro. Vieras Eso que- es una moda ahora. Sí, vieras que en Acosta todo el mundo vacila con eso, de los conocidos, ¿verdad? Vacilan con eso, porque había una persona, no voy a decir el nombre porque primero que nada esa señora me da miedo y segundo el respeto, ¿verdad? Pero este señor como que se quiso ir de la casa y de un pronto a otro usted veía a ese señor siempre caminando como un zombie, completamente, nada más él iba caminando y le hablaba a la gente y hacía, ¿ah? Y volvió a la cara y seguía caminando. Y se supone que esta señora lo que hizo fue hacerle una especie de amarre a este señor para que no se fuera de la casa. Qué madre, ¿verdad? Sí. Bueno, y todavía tenemos pendiente, para que sepan, ahí vamos a tener un capitulito con un brujo que nos explique un poquito de esas cosas. Eso es un tema interesante, de cuidado, ¿verdad? Por supuesto, hay que tomarlo igual con respeto, pero ahí viene pronto, ¿verdad? Que también nos han preguntado que la gente quisiera saber cómo funcionan esas cosas. Entonces por ahí vamos a tener un capitulito explicando. No sé, bueno, ya casi vamos cerrando, tenemos una hora más o menos hablando. Qué rápido. Sí, ¿verdad? Y quiere seguir hablando. Sí. Sí, no, si no, a nosotros nos da aquí, Nos da aquí hasta la mañana, madrugada, sí. Tertuleando. Sí. ¿Tenés alguna otra cosa, alguna otra historia interesante que quieras comentarnos o algo adicional sobre el libro? Bueno, no, ojalá que el libro les guste, está bastante interesante, son cosas vividas realmente de fuera de lo normal, como diría uno, eso de ver familiares que no son viéndote a uno y cómo se explica, y ¿verdad? Sí, antes de que estábamos haciendo, bueno, estuvimos conversando ahorita hace poco, le comentaba que lo que sí viví feo fue que cuando estaba mi hija en el kinder, la menor, la mayor estaba conmigo en la casa, y la menor viajaba en microbús. Entonces ella me dijo que nada más escucho donde dice Valeria, ¿qué hace aquí? O no sé, y yo me quedé, yo estaba en el baño, sí, tengo dos. Entonces cuando nada más veo a la, ya salgo, yo, ¿qué pasó, verdad? Me dice, no, es que acabo de ver a Valeria que entró al cuarto. Y yo, pero no, porque no salió el kinder, y la llega a dejar una microbús y todo. Y me dice, no, mami, pero yo la vi. Lo raro es que me dice, mami, lo raro es que sí era Valeria, pero es que lo que me extraña es que traía ¿cómo se llama? El escudo al revés y las cositas al revés. Entonces, son cosas así. Y después ella volvió a ver a la hermana en otro momento, pero que era ella supuestamente vestida igual, o sea, mi hija menor, y no. O sea, sí, siempre han pasado cosas muy feas. Sí. Digamos, ahí hace un rato comentábamos dos cosas, que podíamos tener la teoría de los doppelgangers, ¿verdad? Que son estos seres que se parecen o son idénticos exactamente a la persona, pero que tienen otras intenciones malvadas, ¿verdad? Como también lo que yo le comentaba un poco, ¿verdad? Que puede ser una suplantación, ¿verdad? Que hay demonios que realizan suplantaciones y llegan a decir, bueno, para ganarse la confianza de la persona o simplemente para crear ese susto, esa expectativa. Que de hecho en ese episodio que estuvimos grabando hace un rato de los demonios hablábamos un poco de como los tipos que hay de acosos demoníacos, ¿verdad? Que era también la obsesión, la vejación, la infestación, que en la infestación hablaba exactamente de lo que usted contaba de los animales, ¿verdad? Sí. De que los animales actúan raro, de que se ven animales que nunca se han tenido en la casa o que se tienen pero se les ven actuando súper extraño. Diferente. Sí, que se mueven cosas e incluso llega a pasar esto, que suplantan a personas, miembros de la familia, para poder como tener ese acercamiento a la persona, ¿verdad? Sí, es que eso de lo que yo cuento en el libro de ese gato poseído fue así, porque antes de que pasara algo con ese gatito, que era pequeñito,
¿qué fue lo que pasa? Vemos un gato, mi hermana y yo, eran como las 6 de la tarde, y en eso vemos un gato en el techo de una vecina. Pero lo raro era que el gato se veía como grisáceo, era blanco pero sucio. Y los perros eran ladre y ladre y ladre, y le tirábamos piedras, los espantábamos y no se iba. Pero lo raro es que el gato se nos queda ido viendo, pero como el ceño fruncido. Y no sé por qué como expresión humana. Sí, y entonces no sé por qué le hice la señal de la cruz con los dedos, y el gato se fue. Y de pronto, y entonces en eso se sale el gatito chiquitito y se va al gran patio, ¿verdad? Y lo llamamos, y cuando le vemos es que entra por una ventana y se metió, ok, perfecto, cerramos la puerta. Cuando de pronto lo vemos bajando las gradas, y si se acaba de meter debajo de una mesa, de un sillón, ¿cómo se van a ir bajando las gradas? De pronto viene entrando otra vez por la ventana, o sea, no, ahí agarramos mi hermana y yo, salimos sopladas. Sí. Entonces son cosas de que uno dice, ¿cómo un animal, o sea, va a estar en eso, verdad? De hecho, en el libro quiero meter fotos que le he dicho a mi papá si tiene, para que vean que sí es verídico, de que la casa existió y todo. Creo que ahí en una foto salimos mi hermana y yo, y entonces yo andaba con una blusilla de Heidi, ¿verdad? Para variar. Y atrás en la ventana se ve como, me parece, es que no encuentro la foto, un día esos que fui de mis papás la estuve buscando, como ver caritas en la ventana. Y después me acuerdo que una vez estaba yo ahí asomándome, porque eran esas ventanas que uno abría como un cuadrado, y entonces tenía un picaporte y la abrí. Entonces no sé qué fue, que me estaba asomando y me cayó la ventana como una guillotina. Vale que no me cortó la jupa, ¿verdad? Sí. Pero me cayó así, yo sentí horrible. Entonces pasaban muchas cosas, y entonces yo quiero poner esas fotos ahí, como ponerlas como un anexo, porque ahí en una de las fotos salgo yo con ese gato. Y en esta casa, no sé si ya le pregunté, creo que no, ¿verdad? Creo que fue fuera de cámaras. Es que hablamos un poco también fuera de cámaras. Ahí calentamiento fue. Sí. En esta casa, ¿usted en algún momento llegó a investigar la historia de personas que vivieran ahí? ¿O si murió alguien, si hubo alguna situación trágica y demás? No, vieras que no. Y ya después, como les mencionaba, ya después a lo último mi mamá, nos dijo el por qué pasaban las cosas. Sí, que dijimos que no vamos a hacer spoilers. Ahí lean el libro, ahí viene la explicación por qué. O sea, de por qué se daban las cosas. Y, bueno, y tiene su lógica. Cuando salga ese libro vamos a hacer un episodio. Sí. Porque ya me quedé con la duda. Sí, porque ahí sí ya viene la explicación, ¿verdad? El por qué, que pasaban muchas cosas, la explicación del que, o sea, no es que hubo alguien que murió, no. ¿Encontraron sí, brujerías o cosas así? Cuando jugábamos con mis amiguillos, sí encontrábamos frascos. ¿En maceteras o no, en la tierra? En la tierra jugábamos, por ahí frascos. Es parte de lo que hemos hablado, por ahí viene mucho de eso, ¿verdad? Encontrábamos frascos, entonces lo que hacíamos era que los veíamos, había un frasco Herbert ahí metido y otro frasco por ahí, pero lo extraño era que era fuera de la casa, como en el corredor. Ok, entonces, bueno, mi teoría, digamos, esta casa tal vez era como, hay lugares que son energéticamente fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo un hospital, aunque no se crea un hospital, una funeraria, una morgue, cementerios, son de lugares donde tal vez no que hayan muertos y todo eso, sino que son lugares de mucho dolor, ¿verdad? Claro. Entonces, al ser un lugar tan viejo, ¿verdad? Aranjuez es prácticamente de las primeras localidades que hay en San José, en nuestro país. De hecho, el cuartel de la Boca del Monte estaba cerca de ese lugar, ¿verdad? Y fue de los primeros poblados que hubo en San José. Que de hecho por eso se hizo San José, ¿verdad? Por el río María Aguilar, que pasaba cerca de este lugar de la Boca del Monte. Está a escasos 200 metros de Aranjuez, ¿verdad? Sí, es que sí, eso es muy místico. Todavía usted pasa por casas y de todo y se ve. Sí, claro. Sí, todavía se ve esa parte, ¿verdad? Sí, como les digo, esa casa cerraba muchas cosas, porque tanto en la otra como en la que estábamos viviendo, que de hecho ya mis papás, digamos, mi papá tal vez se reunía con compañeros del trabajo y los asustaban o les tocaban algo. Primos que se quedaban a dormir también experimentaron cosas. Entonces su familia sí tuvo experiencias, pero no ya se las querían decir a ustedes. No, digamos, ellos sí tuvieron, pero ya cuando estábamos, o sea, cuando yo estuve de lo que era la adolescencia y todo eso, no me creían. Ya cuando estaba pequeña no me creían. Ya cuando empecé a entrar a la adolescencia, ya ahí sí. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a molestarlos. Tal vez estábamos viendo tele y sonaba la cadena donde la bajaban.
y ya todos estamos ahí. Y ya cuando mi papá ya le experimentaron eso, que estaba él estudiando con los compañeros de la universidad o llegaban compañeros del trabajo, de que ya les tocaran una pared o algo y no había nadie en otro lado, no había absolutamente nada, entonces sí. Hay algo que se habla de las casas de madera que yo estaba viendo de personas que son expertas en sonido, digamos, en hacer sonido y todo esto, que la gente siempre dice, es que la madera guarda, la madera expulsa los sonidos, pero a lo que yo he visto y he investigado de personas que realmente, digamos, no son inexpertos en el tema, sino que han estudiado, ellos dicen, eso es mentira, la madera no guarda sonidos, no pasan a través del tiempo, tal vez se expande y suena tal vez el crujir de la madera y demás, pero la madera no guarda sonidos, eso es mentira. Entonces, digamos, ya sentir el hecho de que en una casa de madera le están tocando a usted la pared, golpes, ya eso sí es muy Creo que no diferente, es necesariamente ¿verdad? el material, sino la localidad, el lugar, no necesariamente el material de la madera como tal. De hecho, cuando le decía esto, que me fui del tema, como todo siempre nos pasa, ¿verdad? Siempre empezamos hablando de algo y terminamos con otra cosa, pero bueno, como le decía hace un rato, los lugares como hospitales, los lugares como morgues, lugares que tienen una carga energética muy fuerte, incluso las iglesias tienen una carga energética. ¿Por qué? Porque las personas van a las iglesias a liberarse de todo lo malo que tienen, a estar con Dios en su creencia, a decirle me siento bien, me siento mal, gracias, ¿por qué me hace esto? Incluso son lugares en los que las brujerías, en las personas que se dedican a la hechicería o brujería, llegan a dejar cosas porque ese lugar está cargado. Por ejemplo, no sé, en San José, por así decirlo, tal vez por el Simón Bolívar pasó una tragedia en la que murieron varias personas. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Casi digo todo esto. Es un ejemplo. Entonces, ese lugar está cargado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las brujerías que lleguen a dejar ahí se van a potenciar. Tal vez no son para la persona que está al frente viviendo, pero esa persona va a agarrar como ese remanente de todo lo que esté pasando. Y no solamente los lugares, las personas también, ¿verdad? Siempre me lo he dicho. Hay personas que tienen una vibra y una energía más oscura, más pesada, ¿verdad? Y todo eso lo llevan consigo a donde vayan, no importa el lugar. Volviendo al ejemplo, ¿verdad?, tuyo de la casa, que creo que eso va como para una segunda parte ahí. Sí, claro. Ya luego las cosas que te han pasado un poquito posterior ya a la casa, ¿verdad? Y son cosas que se llevan o se le pegan o no sé, uno no sabe cómo explicarlo. Sí, y vieras qué cosa más fea, porque yo a veces sueño con esa casa y sueño igual que me molestan y me asustan, y mis hermanos igual sueñan con esa casa. Y también vieron cosas bonitas, porque ahí se hacían lunadas. Mi papá la prestaba para las antiguas, las lunadas que eran las fiestas de antes. Claro. Como él tenía un gran salón, entonces ahí se hacía bonitas actividades, pero también tenía su lado oscuro. Que yo digo que mucha gente, digamos, es compañeros míos de la escuela que iban ahí a estudiar, ellos no saben lo que pasaba. Igualmente es compañeros de mi papá del trabajo, no saben lo que pasaba. Sí. Pero sí les pasó también. Pues sí, ellos sí, y mis compañeros de escuela no, pero cuando lean el libro, sepan, entonces van a decir, mira, y yo conocí esa casa. Lo interesante es eso, que hay gente que sabe que vivieron ahí, va a decir, sí es cierto, mira, aún vieras qué curioso, porque la señora que le limpia a mi mamá, ella limpiaba esa casa de Aranjuez. ¿Y no sabía en ese momento? No, de hecho yo un día la vi y le digo yo, fulanita, dígame una cosa, ¿usted vivió alguna experiencia ahí? Pues estaba interrogándola yo para hacer más amplio el libro. Sí. Pero no. O sea, es que hubieron otras, pero una sí le pasó. Okay. Pero ella me dijo como que no, pero ella aún se mantiene con... O sea, yo me acuerdo cuando estaba chiquitilla me pasó algo y yo la estaba esperando a ella. Mi mamá me dice, quédese aquí esperándola para que venga porque tiene que limpiar la casa. Me pasó algo ahí en ese momento. Ella me tuvo que encontrar afuera de la casa porque yo no podía entrar, porque me habían asustado. Entonces, yo tenía como 9, 10 años y aún a estas épocas todavía ya trabaja con mi mamá, ya está bastante mayor. Pero cuando la vea lo voy a tener que interrogar para ver si puedo sacar más información de eso. Bueno, la verdad es que ha estado bastante interesante. El episodio, de verdad, llenó las expectativas demasiado. Estuvo muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Y esperamos que cuando salga ese libro seamos la exclusiva, ¿verdad? Claro que sí, así va a ser. Más bien les agradezco mucho la invitación a los dos, el espacio que me brindaron, de verdad, y muy interesante. Los invito
a esas personas que se unan. Igualmente voy a compartirlos porque los felicito y sigan adelante Sí, con este proyecto. ¿Tenés, Heidi, alguna red social que utilices? Si quieres dejarla como para que la gente te siga, o no sé si vas a llegar a publicar algo del libro cuando lo saques, o si quieres decirla y nosotros ponemos ahí los titulitos para que... Sí, bueno, como en realidad no tengo mi face personal, pero sí tengo el face de la inmobiliaria, que ahí pues no podría ponerlo, ¿verdad? Porque no puedo poner... No compran nada la gente. No, digamos, bueno, y si ocupan que les ayude con un asesoramiento, con una compra de venta de una casa o algo, ¿verdad? Pero sí... Prometemos que no están embrujadas. No, ahí sí yo no puedo saber. Tendría que entrar y quedarme ahí si siento algo feo. Pero sí, ¿cómo se llama? No, ahí cuando lo tenga, entonces sí lo puedo, digamos, ¿dónde lo pueden conseguir? Okay. Y tal vez comprarlo en línea. Nos avisas a nosotros, sí, y nosotros lo vamos a estar publicando por nuestras redes. Sí, claro. De verdad, muchas gracias por haber venido hoy. Ustedes. Estuvo muy, muy interesante. Ahí queda pendiente hay un poquito la segunda parte, ¿verdad? Claro. Para seguir ampliando. Claro. Bueno, gente, de verdad, gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Esperamos que hayan disfrutado las historias, la tertulia y la conversación. Vamos a dejar aquí luego la información también del libro cuando salga, de La Casa Embrujada de Aranjuez. Así es como se va a llamar el libro, ¿verdad? Donde lo pueden adquirir cuando salga y todo esto. Y pueden seguirnos en las redes sociales, que ya saben que nos pueden encontrar como Susurros Podcast CR. Los capítulos completos están en YouTube, en Spotify, ahora van a estar en Amazon Music también. Y en las redes sociales van a encontrar, ¿verdad?, los clips y las cosas que siempre subimos. ¿Tienes algo más que agregar, Walding? No, nada más, como siempre, agradecerles por estar aquí, por haber aguantado hasta el final del episodio. De verdad que muchas gracias a Heidi por acompañarnos hoy. Estuvo muy interesante el episodio. Y de verdad, esperamos volver a tener una plática por ahí de nuevo, cuando salga ese libro, de verdad. Y espero que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Porque esas historias se oyen muy buenas. Sí. Y nada, recordarles también que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en YouTube también y que sigan ayudándonos a crear este contenido que tanto nos gusta y que ustedes también. Muchas gracias. Adiós. Gracias, nos vemos. Por ahí.